Tenemos una peculiaridad con la tercera charla de esta primera sesión, que es por Águeda Sainz Martínez, que no puede estar aquí presencialmente por una cuestión de salud. Entonces, ha enviado su ponencia por vídeo y lo vamos a poner. Y lo que evidentemente no habrá una ronda de preguntas después porque no tenemos conexión vídeo, pero sí que podemos deciros si alguien tiene una pregunta o quieren interactuar con Águeda, que le envíen un correo, ¿vale? También me gustaría advertir que hay un pequeño desfase hacia el final del vídeo. Entonces, un pequeño desfase entre la voz y la secuencia de las diapositivas. Entonces, con eso no podemos hacer mucho, pero yo creo que se entenderá bien. Lo único es que a lo mejor parecía un poco raro así en las últimas diapositivas, ¿vale? En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de participar en estas jornadas, incluso a distancia. Muchísimas gracias. Dicho esto, doy comienzo a la conferencia titulada Geles químicos para la eliminación de depósitos calcáreos en cerámica arqueológica, que forma parte de la línea de investigación más novedosa de mi tesis doctoral, defendida el año pasado, aunque los resultados que hoy presento son inéditos. Y después de esta breve cuña publicitaria, así que empiezo con la presentación, que incluye una breve introducción, los objetivos, la metodología seguida, los resultados obtenidos tanto en maquetas cerámicas como en muestras arqueológicas y las conclusiones obtenidas. Entendemos la cerámica como todo aquel material relativo a la arcilla quemada o cocida, formado por compuestos plásticos, que son los minerales de la arcilla, y compuestos no plásticos. Dado que se trata del primer material artificial, su conservación y estudio es imprescindible para la reconstrucción del pasado. Gracias a su alta resistencia físico-química, su conservación es alta y por lo que se recupera de forma bastante abundante en los yacimientos arqueológicos, a pesar de que presenta distintas alteraciones, entre las que se incluyen los depósitos calcáreos, que ocultan parte de la información que estos objetos portan. Para su eliminación, tradicionalmente se han utilizado disoluciones químicas aplicadas por inmersión y mediante emplastos o papetas combinadas con una acción mecánica. No obstante, se identificaron alteraciones provocadas por estos tratamientos que incluían la disolución de componentes originales de las cerámicas, así como alteraciones superficiales de las mismas. En otros ámbitos de la conservación-restauración, como alternativa a estos métodos de aplicación tan invasivos, se desarrollaron otros métodos menos invasivos, incluyendo los geles físicos y, más recientemente, los geles químicos. Estos materiales permiten un mayor control de los tratamientos, incluyendo la penetración de los productos en las piezas intervenidas, su difusión y su evaporación, garantizando además una mayor seguridad. No obstante, presentan una serie de limitaciones que incluyen que el grado de penetración va a depender de la capacidad retentiva de los geles, siendo menor en el caso de los geles físicos, y además estos últimos pueden dejar residuos sobre las superficies intervenidas, lo que puede suponer una alteración a medio y largo plazo. Teniendo todo esto en cuenta, se establecieron los siguientes objetivos. El principal era determinar la idoneidad de varios tratamientos con geles químicos en cuanto a eficacia e inocuidad. Dentro de los objetivos secundarios se incluía determinar la estabilidad de estos geles químicos seleccionados, diseñar su metodología de uso y desarrollar un protocolo para evaluar los posibles cambios ocurridos en los materiales cerámicos intervenidos. La metodología desarrollada se basa en 4 fases. En el caso de las maquetas cerámicas, el primer paso fue su elaboración mediante el uso de una arcilla comercial cocida a un rango de temperaturas entre 650 y 1100 grados centígrados, con el consiguiente crecimiento artificial de depósitos calcáreos para poner a prueba los tratamientos de limpieza diseñados. Seguidamente se caracterizaron estas probetas antes y después de la carbonatación desde una perspectiva multianalítica. Y a continuación se aplicaron los tratamientos de limpieza basados en 2 agentes ácidos, un agente quelante, 3 geles químicos y una acción mecánica, así como la posterior eliminación de los posibles residuos generados. Y por último se llevó a cabo la caracterización posterior utilizando las mismas técnicas previamente usadas. Esta metodología difiere de la usada en las muestras arqueológicas, ya que en este caso las muestras
fueron seleccionadas en base a sus pastas, sus acabados superficiales y la presencia de depósitos calcáreos. Dentro de la metodología cabe destacar los geles químicos seleccionados, que en este caso están comercializados como Monorestor Gels, desarrollados por el CSGI. Dentro de esta marca se utilizaron los hidrogeles que están compuestos por agua y distintos polímeros. Así encontramos 3 formulaciones: la Dry, formada por PEMA y PVP, la PEGI, basada en PVA, y la Starch, que está aún en fase de desarrollo y se basa en la combinación de PVA y derivados de la glucosa. Las principales características de estos geles es que los geles Dry se diseñaron específicamente para superficies sensibles al agua, por lo que son más retentivos y menos flexibles que los PEGI y Starch, que se diseñaron para superficies más rugosas y menos sensibles. No obstante, dado que estos geles no se habían utilizado antes para la intervención de cerámica arqueológica, fue necesario llevar a cabo una serie de pruebas preliminares. La primera de ellas fue determinar la estabilidad físico-química en base a variaciones en la masa de los geles tras la inmersión en los productos de limpieza seleccionados. Transcurridos distintos rangos de tiempo, se determinó la estabilidad mayor en los geles de PVA y derivados de la glucosa, luego los formulados solo con PVA y por último los formulados con PEMA y PVP. En cuanto a los tiempos de carga y aplicación, estos se determinaron apoyándonos en análisis de micro-FTIR, como vemos en la imagen. Así, los tiempos de carga se establecieron en 2 horas para la primera aplicación, que es la que se realiza sobre los depósitos calcáreos, y en 1 hora para la segunda aplicación, que es la que se realiza directamente sobre las superficies cerámicas. El tiempo de aplicación fue de 60 minutos, siendo menor el número de aplicaciones para los agentes ácidos respecto al agente quelante. Por otro lado, se estudió también la viabilidad para utilizar estos geles también para la desalación, para la eliminación de las sales solubles generadas durante los tratamientos de limpieza, también apoyándonos en análisis de micro-FTIR. Pudimos establecer que los geles PEGI 5 y el Starch fueron igual de eficaces que métodos más invasivos como la inmersión en la eliminación de estas sales, por lo que tendrían una doble acción de limpieza y de desalación. Una vez realizadas estas pruebas preliminares, se aplicaron los tratamientos sobre maquetas cerámicas. Traigo el ejemplo de las maquetas cerámicas de menor temperatura de cocción por ser las más vulnerables. A simple vista podemos ver en primer lugar una maqueta antes de la carbonatación, tras la carbonatación y a continuación las maquetas intervenidas, que como vemos en todos los casos los tratamientos fueron eficaces ya que permitieron la eliminación de los depósitos calcáreos previamente generados. Pero además, mediante micro-FTIR pudimos estudiar el contenido en carbonato superficial de las maquetas. Y como vemos, en todos los casos el contenido de carbonato superficial disminuyó respecto a la probeta carbonatada, eliminando estos depósitos calcáreos, pero también en la mayoría de los casos se eliminó carbonato presente en la maqueta antes de la carbonatación. Es decir, que la mayoría de los tratamientos son poco seguros, eliminando este carbonato superficial, respecto a los dos basados en agente quelante, que fueron quizás menos eficaces, pero también más seguros. Por ello, en general, podríamos decir que la eficacia de limpieza ha sido alta, independientemente del gel utilizado, con una mayor eficacia en el caso de los ácidos frente al agente quelante, aunque en este caso se observó una mayor inocuidad. Y en cuanto a la inocuidad de los tratamientos, según los resultados de micro-FTIR, se identificó una disminución del contenido en carbonato superficial en las maquetas de menor temperatura de cocción, no así en las de mayor temperatura de cocción, aunque estos resultados no se han visto reflejados en la composición elemental identificada por fluorescencia de rayos X, salvo una ligera disminución en el óxido de magnesio en las maquetas de baja temperatura de cocción, sin cambios de nuevo en las maquetas de alta temperatura. Antes de terminar, quería mostraros los resultados obtenidos en 2 muestras arqueológicas especialmente interesantes. Una de ellas presentaba carbonilla superficial
por el uso de la pieza. Como vemos en la imagen, tras los tratamientos, tras las pruebas de limpieza, se pudieron eliminar parte de los depósitos calcáreos, pero se conservó la carbonilla superficial. La otra muestra presentaba decoración pintada y, como vemos de nuevo en la imagen, las pruebas de limpieza permitieron eliminar los depósitos calcáreos, que además en este caso eran de alta dureza, pero sin dañar en ningún caso la decoración pintada, lo cual arroja unos resultados muy interesantes frente a métodos más invasivos que sí alteran estos tratamientos superficiales. Para terminar, se puede concluir que los tratamientos diseñados basados en los 3 geles químicos han resultado eficaces, con una ligera menor eficacia pero mayor inocuidad en el agente quelante, e inocuos a pesar de la ligera disminución del contenido de carbonato superficial en las maquetas de baja temperatura, que no se ha visto reflejada en la composición elemental estudiada por fluorescencia de rayos X. Y además han permitido la conservación tanto de las huellas de uso, en este caso de la carbonilla, como de la decoración pintada. Estos resultados suponen un gran avance en la seguridad de los tratamientos de limpieza, garantizando la conservación del patrimonio arqueológico, porque al fin y al cabo somos lo que conservamos. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme.